Muy buenas noches, tengan todos. Estamos nuevamente aquí para disfrutar de estas charlas que nos ofrecen los amigos de Akin Pech Orthodontic de educación continua y en los temas que nos interesan. En este caso, pues vamos a hablar un poquito de elásticos intermaxilares. Estos temas de ortodoncia que nos apasionan. Gracias a los amigos de Akin Pech, a través del canal de YouTube de Akin Pech, podemos pues disfrutar estas charlas pregrabadas y aprender un poco más, interactuar. Todas las preguntas que dejen en estas plataformas igualmente las vamos a responder en el camino de pues que las vayan haciendo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que a todos nos gusta y genera muchas dudas en algún momento. Para muchos puede ser simple, para otros puede ser complejo y es básicamente los elásticos intermaxilares. Yo siento que los elásticos intermaxilares, particularmente para mí como ortodoncista, son uno de los mejores aliados que tengo en el tratamiento de ortodoncia. Digamos que son mis mejores amigos. Son tan importantes como los propios brackets o el sistema de aparatología que utilicemos, los arcos, las ligaduras. Los elásticos intermaxilares van a interactuar en nuestras biomecánicas sagitales, transversales, verticales y nos van a ayudar a obtener los resultados del tratamiento y a consolidar y establecer una oclusión muy adecuada y detallar de una manera armónica nuestros casos apoyados en dobleces de primero, segundo y tercer orden, pero con esa contención que ejercen esas fuerzas intermaxilares que ejercen nuestros elásticos intermaxilares. Ellos van a trabajar desde el punto de vista vertical, van a trabajar desde el punto de vista transversal, van a trabajar desde el punto de vista sagital, incluso van a trabajar desde el punto de vista ortopédico, a través de estos sistemas ortopédicos anclados en elásticos intermaxilares que tienen fuerzas extraorales. El caso de la máscara facial, utilizamos la máscara facial con elásticos de 14 onzas, que son elásticos que nos ejercen fuerzas extraorales, fuerzas ortopédicas que nos van a ayudar, en este caso, pues a protraer el maxilar. Los elásticos intermaxilares los podemos usar con brackets, cualquier tipo de aparatología. Aquí vemos en las fotos unos brackets Crystalline de nuestros amigos de Akin Patch. Vemos también unos brackets convencionales. Sabemos que pueden ser apoyo a través de los alineadores y pueden ser apoyo incluso a través de sistemas de distalización apoyados en elásticos intermaxilares, que vamos a ver un poquito de ello a lo largo de la plática. Sabemos pues que como son elastómeros como tal, tienen ciertas características, son hidrofílicos y son higroscópicos. Ellos absorben agua, por ello pues el uso de los elásticos intermaxilares propiamente dicho es de una corta vida en boca. Nosotros los mandamos a cambiar cada 24 horas con un uso continuo. A veces solamente le permitimos al paciente que se los quite para comer y básicamente se los va cambiando todos los días para reactivar esa fuerza del elástico y tener unos resultados efectivos. Hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta a la hora de pensar o de hablar de los elásticos intermaxilares. Entre esos están las fuerzas y componentes, los puntos de anclaje, los puntos de aplicación de la fuerza, los objetivos clínicos que nosotros queremos lograr con ellos, la biomecánica utilizada, las características del elástico y la cooperación del paciente es muy importante porque muchas veces estos elásticos intermaxilares o la mayoría de las veces se los coloca el paciente en casa porque pues ya a las 24 horas pierden la fuerza y la indicación es colocarlos cada 24 horas y depende de la colaboración del paciente, el uso continuo y por supuesto va a depender el resultado. En cuanto a las fuerzas y componentes, tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber una fuerza de acción y siempre va a haber una fuerza de reacción. Esto en los puntos donde nosotros nos vamos a anclar. Un ejemplo, un elástico clase 2 que va desde anterior superior hasta posterior inferior. Van a haber un punto de anclaje anterior superior en el maxilar y un punto de anclaje posterior inferior en la mandíbula. Y ese componente de fuerza va a generar vectores, digamos que va a generar un vector horizontal y va a generar o una respuesta, digamos, un componente horizontal y un componente vertical. En este caso lo podemos ver evidenciado en este diagrama de la fotografía. Este elástico va a generar fuerzas de distalización en superior, fuerzas de protracción en inferior, pero al mismo tiempo va a tener un componente vertical de extrusión tanto en superior como en inferior. Va a depender del tipo de arco que estemos utilizando en el sistema para tener más control vertical o menos control vertical, el tamaño del elástico, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El punto de anclaje es muy importante porque ese punto de anclaje va a tener una respuesta si es un anclaje dental.
Si es un anclaje esqueletal, como en el caso que vemos aquí a continuación, evidentemente tenemos un soporte, inhibimos esa fuerza de acción del elástico y básicamente nuestra respuesta es en el punto de anclaje inferior, en este caso de estos elásticos en triángulo, que estamos agarrados de unos microtornillos interradiculares en la zona anterior. El punto de aplicación de la fuerza va a responder si estamos aplicando, por ejemplo, en la zona dental, en esos dientes donde nosotros generalmente a través de los hooks, de los brackets, adecuamos los elásticos y ahí es donde vamos a tener respuesta. Esa respuesta puede tener una acción-reacción si nos estamos llevando de diente a diente o básicamente una reacción si nos estamos anclando en el hueso. Otros factores a tomar en cuenta son los objetivos clínicos. ¿Qué es lo que queremos en nuestro paciente? Si vemos esta foto superior, vemos que hay una necesidad de corrección de líneas medias y corrección de relaciones caninas. En este caso, la necesidad de espacio era protraer un poco los dientes posterosuperiores derechos y tener un mayor control vertical del lado izquierdo. Por ello, estos elásticos están adecuados a la biomecánica. Estamos utilizando un elástico clase 3 del lado derecho, estamos utilizando un elástico en caja vertical del lado izquierdo que va a tener un componente más vertical, mayor extrusión superior e inferior, mientras que el elástico del lado derecho va a tener un componente más sagital, va a generar una protracción superior y una retracción inferior. Como resultado vamos a tener una mejor coincidencia de líneas medias. Todo esto tiene que venir de la mano de un uso adecuado de los arcos principales, que sean resistentes, que manejen una fricción adecuada en el lado que yo quiero deslizamiento o que mantengan un control vertical en el lado que yo quiero asentamiento. Las características del elástico, pues que ellos van a venir por diferentes tamaños y diferentes cantidades de fuerza que se va a aplicar. Hay una regla empírica que podemos aplicar en estos elásticos y se dice que cada vez que estiramos el elástico 3 veces su tamaño, este va a aplicar la cantidad de fuerza que viene impresa en su nomenclatura. Aquí vemos, por ejemplo, un elástico de media pulgada de 14 onzas. Quiere decir que cuando ese elástico se estira 3 veces su tamaño, va a aplicar aproximadamente unas 14 onzas de fuerza. Igualmente vemos acá un elástico de 3 octavos con una cantidad de 3.5 onzas. La cooperación del paciente, como les dije pues anteriormente, va a ser muy importante al momento de los resultados. Un paciente que no use los elásticos, pues básicamente va a ser un paciente que no va a tener un resultado específico y no vamos a ver un cambio y no vamos a tener una evolución en el diagrama del uso de estos elásticos intermaxilares. ¿Cómo los podemos clasificar? Los podemos clasificar en cuanto al material en el cual están realizados. Generalmente utilizamos elásticos de látex. Hay algunos elásticos que están en goma sintética con polímero, que son para estos pacientes alérgicos al látex, pero usualmente el que nosotros utilizamos es básicamente de látex. Por tamaño es una clasificación muy importante. Vemos que tenemos los elásticos de 1 octavo, tenemos los elásticos de 3/16avos. Esto está basado en 1 pulgada, 1/4 de pulgada, 5/16avos, 3 octavos y media pulgada. Estos son los tamaños. Es importante entender que el tamaño está ligado a la biomecánica que nosotros vayamos a ejercer. Tamaño es igual a biomecánica. Un elástico de 1 octavo, que es muy pequeñito, el más pequeñito, muchas veces se presta para esas biomecánicas verticales cortas. Estos elásticos cortos que involucran 2 o 3 dientes, 4 cuando mucho, porque básicamente la conformación de su diámetro es pequeña y ya poniéndolo en 3 o 4 dientes ya vamos a extender 3 veces su tamaño. A diferencia de un elástico de 5/16 o 3 octavos que se presta para biomecánicas sagitales más largas o elásticos en caja anterior, etcétera, etcétera. Lo importante es entender que el tamaño es igual a la biomecánica que nosotros vayamos a utilizar. Según la biomecánica que vayamos a utilizar, vamos a definir cuál es el tamaño del elástico que vamos a ubicar o a tener en ese punto. Y recuerden que estos son los calibres. Elásticos de 1 octavo, de 3/16avos, de 1/4, de 5/16, de 3 octavos y de media pulgada. En cuanto a la fuerza, fíjense que aquí podemos tener un elástico del mismo tamaño, porque el tamaño ya sabemos que es igual a biomecánica. Aquí pues una pequeña especificación en cuanto a las biomecánicas. Los elásticos de 1 octavo los podemos utilizar en biomecánicas sagitales cortas, triángulo, clase 1, recto. Los elásticos de 3/16 en sagitales medios, los elásticos de 1/4 y 5/16avos en mecánicas sagitales largas o extra largas. Los elásticos de medio y de 3 octavos generalmente los utilizamos como apoyo extraoral. En cuanto a la fuerza, fíjense que la fuerza está basada en el grosor del elástico. Hay elásticos de fuerza leve, de fuerza mediana, de fuerza pesada,
de fuerza extra pesada y de fuerza extraoral. Fíjense, cada uno, este puede ser un elástico del mismo diámetro, puede ser un elástico de media pulgada, pero viene de 2.5 onzas, de 4.5, de 6.5, de 8.5, porque el látex o el material va engrosando y por supuesto va a ejercer mayor cantidad de fuerza en la medida que nosotros lo vamos a estirar. La cantidad de fuerza sí va a depender de la etapa de tratamiento donde lo vamos a aplicar. Generalmente empezamos con fuerzas leves y vamos aumentando a medida que vamos pasando la fase de nivelación, ya en etapa de detallado, generalmente utilizamos ya fuerzas un poco más pesadas y por supuesto pues las fuerzas extraorales ortopédicas. En cuanto a la biomecánica, podemos clasificar los elásticos como biomecánicas sagitales, con biomecánicas verticales, biomecánicas transversales o biomecánicas extraorales. Y vamos a ver un poquito de conceptos básicos para entender estas biomecánicas sagitales. Y es que cuando tenemos la extracción o tenemos el espacio de algún premolar, nosotros tenemos que establecer cuando vamos a hacer esas biomecánicas de retracción, de protracción o de atracción. Retracción quiere decir cuando llevamos toda la zona anterior hacia atrás. Fíjense el diagrama, tenemos espacio en un premolar, necesitamos consumir el espacio anterior y hacemos retracción de la zona anterior. También está la protracción, que es cuando el consumo del espacio básicamente es con pérdida de anclaje o con llevar los molares en la zona posterior hacia adelante, hacia el espacio de la extracción. La protracción llevamos de atrás hacia adelante y hay biomecánicas de atracción. Estas biomecánicas de atracción es cuando queremos cerrar un espacio con el 50 y 50, 50% de retracción, 50% de protracción, lo que también llamamos un cierre recíproco. Entendiendo estos conceptos, podemos entender un poco mejor el efecto de la biomecánica sagital de los elásticos de clase 2 y clase 3. Hablamos de un elástico clase 2 cuando el componente es anterior superior, posterior inferior. Hablamos de un elástico clase 3 cuando el componente es inferior anterior, posterior superior. Y aquí vamos a entender un poco. Un elástico clase 2 que va anterior superior, posterior inferior, va a tener dos resultantes, una resultante horizontal y una resultante vertical. ¿Y qué va a ejercer ese elástico? Va a ejercer una retracción superior y una protracción inferior. Siempre va a haber un efecto de acción-reacción. Y por eso es muy importante definir si realmente los dos efectos son los que a mí me convienen. Si yo tengo un paciente clase 2 con un overjet aumentado y puedo todavía proclinar y protraer abajo y me conviene retraer y retroclinar arriba, un elástico clase 2 es perfecto porque me va a generar retracción superior y protracción inferior. Mientras más largo sea el elástico, más componente horizontal. Mientras más corto sea el elástico, más componente vertical. Estas flechas que vemos a los lados del diagrama representan los componentes. El componente horizontal, que es la retracción y la protracción que va a generar, y las flechas verticales, ese componente vertical. Entonces, mientras más largo el vector del elástico, aquí tenemos un elástico clase 2 muy largo que va desde el hook del lateral hasta el segundo molar inferior, el componente horizontal va a ser mucho mayor, fíjense en las flechas, componente horizontal mucho mayor y el componente vertical va a disminuir, tenemos menos componente vertical en un elástico largo que el componente o resultado horizontal, va a haber mayor retracción y mayor protracción que extrusión. Por el contrario, un elástico corto va a tener mayor componente vertical, mayores fuerzas verticales que sagitales o anteroposteriores. Aquí básicamente nos ayudan precisamente en este asentamiento. Cuando queremos asentar la mordida, pero que queremos tener algún vector sagital, podemos utilizar un elástico clase 2 en triángulo corto, que tiene un efecto vertical mayor y un efecto sagital menor. Vamos a ver cómo los elásticos intermaxilares nos apoyan en estas biomecánicas de distalización. Y vamos a entenderlo un poco a través de la distalización con sliding hook. El sliding hook es básicamente un jig deslizable que apoyamos en unos resortes abiertos y el uso de elásticos intermaxilares. Esta biomecánica solamente funciona cuando estamos en presencia de elásticos intermaxilares. Generalmente queremos hacer distalización, retracción superior. Es muy importante tener el control del anclaje inferior. Generalmente cuando empezamos estas biomecánicas de distalización apoyadas en elásticos con sliding hook, tenemos que ejercer un anclaje inferior que es justo el punto de respuesta de la fuerza del elástico clase 2. Usualmente pues colocamos nuestros brackets, dejamos los dientes premolares libres, tenemos un espacio entre el distal del bracket del canino y la entrada del tubo, tenemos nuestro arco principal que debería ser un arco principal
con cierta resistencia vertical, idealmente un arco de acero 18-20, que es un arco que permite buen deslizamiento, poca fricción y que es firme ante los componentes verticales de la fuerza. En ese espacio entre el molar y el canino podemos colocar nuestro resorte que quede pasivo, también ocupar el espacio del sliding hook que no quede activo con respecto al braque del canino. Y allí, a partir de allí, es donde vamos a aplicar la fuerza del elástico clase 2 para que se comprima el resorte y justamente el resorte sea el que nos ofrezca esa distalización. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre un sliding hook transmitiendo la fuerza a través del sliding o un elástico clase 2? Y es que el elástico clase 2 va a generar el componente horizontal y vertical, pero la transmisión de las fuerzas es diferente. El elástico clase 2 va a generar una fuerza en el canino, que a su vez va a generar en el primer premolar empuja al segundo premolar, el segundo premolar empuja al primer molar, y toda esa fuerza se tiene que ir transmitiendo para lograr la distalización del molar. Hay mucha más resistencia, hay mucho más componente horizontal y componente vertical. Por el contrario, cuando utilizamos la biomecánica de sliding hook, ese componente vertical se va a disminuir porque la compresión del elástico se va a transmitir en el resorte y en teoría vamos a tener un movimiento distal del molar más controlado, con menor efecto vertical, y de esta manera. Tenemos el elástico clase 2, se activa el elástico clase 2, se comprime el resorte, este resorte comprimido ejerce fuerzas horizontales en el molar que no se están transmitiendo a través de todos los dientes como el efecto de un elástico clase 2 y podemos tener una distalización bastante efectiva de los molares. En cuanto a la biomecánica sagital de los elásticos intermaxilares de clase 3, funcionan casi igual que los elásticos clase 2, pero con un efecto, digamos, diferente, evidentemente. Con un elástico clase 3 que tiene un componente anterior inferior y posterior superior, vamos a generar una retracción inferior y vamos a generar una protracción superior. Igualmente vamos a ver cómo responden. Anterior inferior, posterior superior, vamos a generar una retracción inferior y vamos a generar una protracción superior. Si tenemos un paciente que nos conviene en ambos efectos, el elástico clase 3 es maravilloso. Si tengo un paciente que me conviene el efecto de retracción inferior, pero que no me conviene el efecto de protracción superior, pues tengo que establecer biomecánicas en la arcada superior para reforzar el anclaje, reforzar la fricción, controlar el cinchado de los arcos para no tener efectos resultantes en la arcada que yo no quiero los efectos resultantes. Y funciona de la misma manera. Van a haber componentes horizontales y van a haber componentes verticales. El elástico clase 3, mientras más largo, va a haber un componente horizontal mayor y un componente vertical menor. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber mayor respuesta en el deslizamiento antero-posterior, mayor retracción inferior, mayor protracción superior, y vamos a tener menor efecto vertical, menor extrusión. ¿Por qué? Porque el elástico tiene un vector más largo. En cambio, en los vectores cortos va a haber un componente vertical mucho mayor que el componente sagital. Fíjense este casito, un casito que manejamos que llegó con mordida cruzada anterior, con raíces cortas, lo manejamos eficientemente con obtención de espacio, apoyo de elásticos de clase 3 y pudimos obtener un muy buen resultado en el descruce de esta mordida. Igualmente lo vemos en este caso, así llegó nuestro paciente con braques, pretratado, mordida cruzada anterior, una clase 3 canina bastante importante y empezamos a manejar nuestra mecánica de elásticos, colocamos un topecito cruzal, mecánicas de elástico clase 3, pudimos hacer una pequeña distalización inferior, una pequeña protracción superior y lograr estas relaciones interoclusales ideales. Ya posteriormente reforzamos estos elásticos intermaxilares verticales para mejorar ese asentamiento en la parte posterior y tuvimos un resultado muy eficiente, un buen manejo del espacio apoyado en elásticos intermaxilares. Y esta es la progresión de nuestro caso, cómo inició con una clase 3 bastante importante del lado derecho, cómo a través de nuestros elásticos logramos coincidir líneas medias, logramos descruzar la mordida a través de la obstrucción del espacio que nos generó esa pequeña distalización y manejo eficiente del espacio de la arcada mandibular. Igualmente existe elásticos para asentamiento que nos pueden apoyar, como vemos en esta foto, aquí tenemos una extrusión en el arco. En teoría sabemos que esa extrusión nos va a generar una intrusión lateral por ese efecto de acción-reacción.
Aquí justamente los elásticos no están como para extruir el canino y el premolar, están para contrarrestar un poco los efectos adversos de este doblez, que siempre toda fuerza de acción va a generar una fuerza de reacción en sentido opuesto, pero de igual magnitud. ¿Qué quiere decir eso? Que mi doblez, que quiere generar esa extrusión del premolar, va a generar una intrusión de los dientes vecinos, pero los elásticos están contrarrestando ese efecto adverso, haciendo o potencializando mi biomecánica para que el resultante pues sea un efecto mucho más específico. Aquí vemos pues esta mecánica de elásticos clase 1, básicamente para asentamiento en nuestros pacientes ya en etapas de detallado. Ya cuando estamos hablando de elásticos en esta magnitud, podemos estar utilizando fácilmente un elástico de 1/8, de 4.5 o de 8 onzas en estas etapas ya de detallado. Elástico en caja posterior, este elástico se puede aplicar perfectamente un elástico de 3/16 o un elástico de 3/8, según la anatomía dental, según la cantidad de dientes que nosotros vamos a apoyar. Recuerden que el tamaño del elástico va en función de la biomecánica. Aquí vemos el resultado de este doblecito que hicimos, cómo los elásticos nos apoyaron, y fíjense cómo esa luz interoclusal que tenemos entre los premolares superiores e inferiores, logramos corregirla y empezamos a armonizar ese detallado tan bonito apoyado en los elásticos intermaxilares. Ya vimos cómo nos pueden ayudar en el sentido sagital a través de los elásticos clase 3 y clase 2, y estamos viendo cómo igualmente nos pueden apoyar en el sentido vertical en estas etapas de asentamiento. Igualmente los elásticos intermaxilares los podemos clasificar según la forma que le vamos a dar. La forma igualmente está relacionada con la biomecánica que estamos utilizando. Hay elásticos en N, elásticos en W. Si pueden ver, algunas personas pudiesen decir, bueno, pero ellos están generando el mismo efecto, un efecto vertical. Y aunque sí están generando un efecto vertical bastante importante, también tenemos que tener en cuenta que tienen vectores sagitales diferentes. El elástico en W tiene un pequeño vector clase 2, anterior, superior, posterior, inferior. Y el elástico en M tiene un pequeño vector clase 3, inferior, anterior, posterior, superior. La combinación de ellos en pequeñas discrepancias sagitales, cuando queremos un resultado vertical, son bastante efectivas. Incluso en los elásticos, en los casos de desviación de líneas medias, podemos colocar un elástico W de un lado, un elástico de M en otro, y en esas pequeñas discrepancias de líneas medias con componente vertical mayor, podemos corregirlas de manera eficiente si diseñamos bien nuestra aparatología. Hay elásticos en caja que pueden tener vectores simétricos, que pueden tener vectores asimétricos. Fíjense este elástico de caja anterior con un vector asimétrico para corrección de línea media. Tenemos el componente vertical, pero en vez de agarrar los 4 incisivos inferiores, estamos agarrando 3 incisivos y un canino para tener un vector clase 3 del lado izquierdo y tener un vector vertical del lado derecho. Todo esto en función de nuestra biomecánica. Aquí tenemos un elástico anterior completamente simétrico con un componente vertical bien establecido. Fíjense este elástico en caja que tiene un componente clase 3 importante, tiene un componente anterior inferior, posterior superior. Por eso se forma ese trapecio que va a tener un efecto vertical, pero también tiene un efecto sagital. Mucho más si lo combinamos a su vez con elásticos sagitales en la parte posterior. Como también tenemos este elástico en arco iris o en L, que tiene un componente muy vertical, básicamente concentrado en los dientes anterosuperiores anteriores y anclado en los caninos inferiores. Asimismo, pues sabemos que podemos utilizar elásticos en triángulo, elásticos en espagueti, elásticos verticales. La forma de los elásticos, como nosotros los vamos a colocar, va a estar directamente relacionada con el objetivo que queremos lograr, y es de realmente versátil de la manera como los podemos usar. Lo importante es establecer bien el calibre que estamos utilizando. Perdón, tenemos que tomar en cuenta mucho el arco que está respondiendo al uso de esos elásticos, dónde queremos deslizamiento, dónde queremos asentamiento, dónde queremos anclaje o dónde queremos respuesta. Si nosotros queremos mayor respuesta en el arco superior, pues vamos a utilizar, si queremos mayor respuesta en deslizamiento, probablemente un arco de acero 20, 18, donde los dientes van a deslizar sin mayor fricción. Si no quiero tanta respuesta en el arco inferior, pues generalmente podemos utilizar arcos rectangulares de Nitti con torque, perulizados, para minimizar el efecto adverso
en la respuesta del uso de acción-reacción de los elásticos intermaxilares. Estos elásticos igualmente los podemos combinar. Elásticos clase 3 versus elásticos clase 2, elásticos en X, que pues me lo preguntan mucho en las redes sociales y lo vamos a describir un poco. Fíjense cómo los elásticos intermaxilares pueden evolucionar en distintas etapas de tratamiento. Este es un caso que llevo en la consulta con brackets convencionales de los amigos de Akin Pech, una mordida abierta. Empezamos con unos elásticos asimétricos laterales en triángulo, clase 3 del lado derecho, del lado izquierdo, clase 2 del lado derecho. Fuimos evolucionando con un elástico en caja de línea media con vectores clase 3 posteriores y seguimos evolucionando. Ya tenemos la mordida cerrada y tenemos unos vectores de clase 3 ya un poco más verticales porque ya tenemos coincidencia de las líneas medias en la parte anterior. Les traigo este caso para que vean la versatilidad de los elásticos incluso en el transcurso del tratamiento de un mismo paciente. Podemos combinar elásticos clase 3 y clase 2, sobre todo en estos casos de discrepancias de línea media, cuando tenemos clase 3 de un lado, vector de línea media en el anterior y clase 2 del otro lado. En este sentido, estamos moviendo toda la arcada superior para un lado y toda la arcada inferior para el otro. Cuando hay discrepancias de ambas líneas medias es muy efectivo y muy eficiente, igualmente controlando los vectores verticales, controlando el arco principal que estemos usando y el calibre de nuestra fuerza según la etapa de tratamiento. ¿Cómo funcionan los elásticos en X? Vamos a ver este casito de un casito de extracciones de primeros premolares superiores, donde queremos tener una mecánica de atracción. ¿Recuerdan la mecánica de atracción? Una mecánica de atracción es donde queremos hacer retracción y protracción en el mismo escenario, en la misma magnitud, 50 y 50. 50 de adelante hacia atrás, 50 de atrás hacia adelante. Entonces, ¿cómo actúan los elásticos? Tenemos un elástico clase 2 que nos va a generar retracción superior y en teoría nos va a generar protracción inferior. Y tenemos un elástico clase 3 que nos va a generar protracción superior y en teoría retracción inferior. Pero en la arcada inferior, como nosotros no tenemos espacio, básicamente las fuerzas sagitales se van a inhibir. Si tengo un elástico clase 2 que me genera protracción inferior y tengo un elástico clase 3 que me genera retracción inferior, allí básicamente las fuerzas se van a inhibir y solamente voy a quedar con un poquito de componente vertical. Por el contrario, en la arcada superior voy a hacer más eficiente mi biomecánica de protracción y voy a hacer más eficiente mi biomecánica de retracción. Por lo tanto, voy a lograr un cierre recíproco más efectivo. Y así fue como lo logramos en este caso. Elástico clase 2 para retracción, elástico clase 3 para protracción en superior. En inferior el efecto sagital se inhibe y tengo una respuesta vertical que me conviene en mi mecánica para establecer esta máxima intercuspidación tan bonita, hacer un cierre de espacio eficiente, siempre controlando evidentemente el arco principal que nos genere deflexión para no generar estos efectos de montaña rusa y tips indeseados en nuestros dientes. Y fíjense el resultado final con estas biomecánicas de elásticos combinados o de elásticos en X. Elástico clase 2 versus elástico clase 3 en el mismo paciente, muy efectivo en biomecánicas de cierre recíproco de espacio. Igualmente, si fuese un caso de extracciones de premolares superiores e inferiores, donde quiero hacer incluso también un cierre recíproco en la arcada inferior, se pueden utilizar perfectamente los elásticos en X, procurando una retracción bimaxilar y una protracción bimaxilar. Como pudimos ver, los elásticos son un apoyo increíble en todos nuestros tratamientos. Los podemos conseguir con los amigos de Akin Pech, hay de todas las medidas, de todos los calibres, de todos los tamaños. Son nuestros mejores amigos en la ortodoncia y pues con un buen uso y una buena planificación van a tener resultados muy importantes. Recuerden, el arco principal es muy importante. No utilizar elásticos en etapas de alineación, donde tenemos arcos de NITI 12, 14, porque la fuerza del alambre principal es muy débil y no nos va a controlar esos efectos verticales. Ya en arcos redondos de acero o arcos rectangulares de NITI, podemos ejercer biomecánicas efectivas con elásticos intermaxilares. Recuerden, el tamaño es igual a la biomecánica y el calibre de la fuerza la va a proporcionar el elástico cuando éste se estire 3 veces su tamaño. Se usan las 24 horas del día, se pueden quitar para comer y se tienen que cambiar de manera diaria para seguir activando. Todos los pacientes llevan su bolsita de elástico, que es suficiente para utilizarlos entre una cita y otra cita.
Este es el resultado anterior, ya a este casito ya le quitamos brackets, lo acabamos de retirar brackets en la consulta privada, una pacientita con protrusión, una pacientita con desviación de línea media, con un resultado muy bonito, muy eficiente y muy armónico. Es importante que recordemos que cuando vayamos a pedir un elástico intermaxilar lo hagamos según la nomenclatura, el tamaño y la fuerza. Y pues nada, muy agradecido de estar nuevamente con ustedes compartiendo esta información. Recuerden que todos los meses sacamos charlas informativas con los amigos de Akinpech Orthodontic a través de nuestro canal de YouTube de Akinpech, y pues por allí podemos responder sus preguntas, podemos establecer conexión directa y vamos a tener todos los meses diferentes charlas y diferentes temas clínicos de los cuales podemos trabajar y podemos seguir aprendiendo. Todos estos elásticos intermaxilares de 1/8, de 3/16, de 1/4, de media pulgada, pues los vamos a conseguir en nuestras tiendas de Akinpech. Los esperamos por allí y espero de verdad que haya sido de agrado esta pequeña plática referente a los elásticos intermaxilares como apoyo en nuestros tratamientos de ortodoncia. Que tengan feliz día, que tengan feliz noche en el momento que vean pues esta charla, y me despido de ustedes. Soy el doctor Jordán Sol, a la orden siempre.